What's Up New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar, sin topicazos, tourist traps ni influencers pesados, aunque podríamos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpables por ello. Yo soy Emilio. Y yo soy Nuria. Y este es el episodio número 14 de What's Up New York Podcast. Qué gran entrada, señores. Bienvenidos al episodio número 14. Al más fantasmagórico de todos. Fantasmagórico que ya estaréis adivinando el por qué. Spooky New York Podcast. Sí. Lo hemos titulado Spooky New York, historias que te helarán la sangre. Y es el segundo de nuestra segunda temporada del podcast, correspondiente a noviembre de 2025, que es cuando nos estaréis escuchando. Y ya estamos aquí metidos de lleno en la época otoñal y del pumpkin everywhere. Pero Y posiblemente este será el último episodio que hagamos fuera, ¿no? En el exterior. Hemos estirado aquí al límite, como tú bien habías predicho, la temporada outdoor del podcast. Hemos estirado aquí la temporada y bueno, tampoco se está mal. ¿Por qué me haces piececitos? Porque estamos aquí en un banco muy apretado, aunque a pesar de estar aquí prácticamente Emilio solos. tiene complejo y no quiere que la gente le vea grabando, aunque estamos con un micrófono de mano cada uno, o sea que se nos ve claramente que estamos haciendo algo. Entonces estamos muy aquí cerca, muy juntitos. muy cerca de los estudios centrales de What's Up New York Podcast en Brooklyn, de nuevo con el skyline del Bajo Manhattan como background de nuestro podcast, y nos disponemos a grabar este episodio número 14. Bueno, siempre hay que hacer el inevitable comentario sobre el tiempo, que de momento está siendo bastante benévolo, todavía no tenemos nada, y evidentemente con el título del podcast que os hemos dicho ya estamos con Halloween a la vista. ¿Tú tienes algún plan preparado para este Halloween que viene? No, No. pero cuando se publique esto ya habrá pasado, ¿no? Sí. Pero lo tendré. ¿Tendrás? O sea, cuando esto esté en el aire, yo ya habré celebrado Halloween Ya. muy por todo lo alto, ¿sabes? ¿Vas a hacer trick or treating, tú crees? Sí, lo voy a intentar con todas mis fuerzas porque me vienen unos amigos a visitar con niños. Con ellas, ese es el escenario ideal. ¿Y algún disfraz quizá? Justamente se lo voy a preguntar hoy porque pensaba, hombre, si van a hacer, o sea, si vamos por ahí de paseíto, no podemos ir con ropa de calle, tenemos No, que ir si quieres que bien te den vestidos. algo, hay que hacer por lo menos el mínimo esfuerzo de disfrazarse. Al menos los niños, ¿no? Yo me puedo poner una diadema ya. Una diadema y... Con nada, orejitas o... Eso ya da un poco el tono. Y bueno, enlazando con el episodio anterior, te quería preguntar si has catado alguno de los productos Pumpkin Spice de los que estuvimos hablando. ¿Has tenido ocasión de meterte en ese rollo del Pumpkin Spice? Estoy un poquito con el chai, ¿eh? Últimamente. ¿Es de esa onda? Es más bien verde, ¿sabes? Es de la onda verde, no de la onda Halloween naranja. Yo lo único que he hecho, el helado de pumpkin que te dije, Caíste, compraste. Caí, compré uno y es mi ritual de todos los años, tomarme Muy un bien, helado muy de bien. pumpkin. Está bien. Y vamos a empezar este podcast con el sumario del ¿Del episodio? del número 14 de What's Up New York Podcast. Empezaremos con el clásico update del team, con algunas de las cosas que hemos hecho y alguna que otra noticia y evento local. Así que hoy tenemos la noticia del mes, ¿no? Vuelve la sección. Cada episodio voy a intentar tenerla. No desfalleces. Porque ya veo que a ti no te gusta lo suficiente como No, para te que la- tú me- te la dejo a ti, esa te la dejo a Claro, ti. tú nunca pones la noticia No me del veo mes. capacitado para traer una noticia del mes, así que yo solo pregunto. Vale. Continuaremos después del update con el tema del día, que es Spooky New York.
historias que te helarán la sangre, donde os traeremos algunas historias muy adecuadas para esta época que se avecina aquí en Nueva York. Y terminará el podcast con el clásico feedback de la audiencia y las reacciones, donde hoy recibimos un feedback un poco duro, ¿no? Y también... No, está bien. Principio de temporada, está bien. Así que, bueno... Está bien empezar bajitos para luego... Yo, para compensar, también he consultado a unos seres o criaturas muy especiales. Lo he visto. Que lo vamos a luego vemos al final. Así que, con esto, damos comienzo al nuevo episodio de What's Up New York Podcast. Entramos ya en el update del team y yo creo que como tema fuerte de este update es que hoy, este fin de semana pasado, se ha vuelto a celebrar la Open House New York. Que somos oficialmente como los más fans de este evento, ¿eh? Fue uno de nuestros primeros podcasts donde ya hablamos. Nos deberían de pagar, tío. Y este año hemos vuelto a apuntarnos a esta iniciativa que te da acceso a muchos, ¿qué sería? Edificios, a todo tipo de edificios, culturales, espacios culturales, iglesias, templos, sinagogas, cosas que habitualmente no puedes entrar. O puedes entrar pagando. Eso, y se abren durante este fin de semana. For free, de gratis, es vaya. Importante. Así que este año no teníamos muy claro, porque la oferta es apabullante. Yo abro el mapa y me cuesta mucho a ver qué me interesa. Entonces, sí. Al final nos decantamos por tirar hacia el Bronx y como primer reclamo en el Bronx, como sitio principal, fuimos a visitar, y ahora tú nos explicarás por qué estamos con este temita tan spooky. Bueno, sí, claro, bueno, no yo, la gente se preguntará, ¿no? Que por qué este episodio es Spooky New York, o sea, como las cosas así de miedito de la ciudad. Y básicamente la razón es porque a final de mes, o sea, ahora estamos grabando a mediados de octubre. A final de octubre pasa Halloween, para la gente que no lo conozca, pues es una celebración en la que la gente se viste de cosas terroríficas y nada, pues van caminando por la calle de casa en casa pidiendo dulces. Y entonces pensamos que todo el episodio podía ir acorde con ese tema de Halloween, sí, porque justo pasa 6 días antes de que publiquemos el podcast. ¿A ti te gustan las pelis de miedo y terror? Sí, totalmente. Yo lo odio, pero... Yo no sé. ¡Qué raro! Emilio y películas en una frase que no sea algo negativo. Siempre las de miedo nunca me han gustado. Y cuando he tenido que ver una siempre lo he pasado fatal. ¿Pero luego dormías por la noche o no? Solía tener pesadillas, sí. ¿Sí? Creo que por eso. Pero yo he sido más en película. A mí dame comedia. Dame de risa. Comedia está bien, pero hombre, un poquito de terror, ahí. Yo eso del susto lo ¿Sano? llevo fatal. La pelista que sale... Pero yo me asusto con cualquier cosa, Yo soy muy fácilmente asustable. Bueno, total. Que sí, que a raíz de Halloween y de estas historias aterrorizantes de Nueva York, pensamos que la mejor opción para visitar de todas las opciones que había en el Open House podía ser la casa de Edgar Allan Poe. Uh-huh. Y diréis, ¿por qué? Hombre, pues porque Edgar Allan Poe, una gran parte de sus libros, de los libros que escribió, eran como con temas así bastante terroríficos. Sí. Por eso cogimos ahí el domingo por la mañana el metro hacia el Bronx hasta se llama el Edgar Allan Poe Cottage, que es una casita, muy pequeña la casita, y que está ahora dentro de un parque en el Bronx, en el Grand Concourse. Hombre, no es el tema del podcast hoy, pero hablar del Bronx, que es un poco también bastante desconocido, ¿no? Sí. Y tiene... De hecho, este último año yo creo que hemos ido bastante y hablado bastante del Bronx. Sí, o al menos por mi parte, mucho más de lo que había hecho en los años anteriores. Pero sí, a mí lo que me sorprendió más al llegar es la casita de Edgar Allan Poe está ubicada en un parquecito, ¿no? Como una zona verde, pero está rodeado de
edificios de 8 niveles, 8 o Sí. 9 plantas de ladrillo y en general viviendas. Sí. Entonces era como un poco, sí que te ayudaba a trasladarte al pasado, ¿no? Viendo ahí la casita de Edgar Allan Poe o sea, con un cespecito alrededor, como que te hacía imaginar cómo era toda esa zona en aquel entonces, ¿sabes? Claro, Que ni hablamos siquiera era de ciudad. principios del siglo XIX, cuando el Bronx ni siquiera pertenecía a Nueva York, que eso estaba lo se llamaba la villa de Fordham. Sí. Pues nos fuimos allí y a ver un poco, pues visitar esta casa y conocer un poco más sobre la vida de Edgar Allan Poe. Y bueno, yo como lector mediocre que soy, solo me he leído los cuentos de Edgar que nos mandaron en el instituto y eran así, pues en plan sí, terror. Yo probablemente también me habré leído algún libro de estos de inglés reducido, ¿no? Que te lo ponen para los cursos de inglés. Sí, pues que Edgar Allan Poe vivió en Nueva York en 2 etapas de su vida y dicen que es las fases más productivas de su carrera literaria. A ver, el chico tenía una vida tuvo una vida muy turbulenta, ¿eh? La verdad es que sí. Y tuvo una primera etapa entre 1837 y 38, donde junto con su esposa Virginia y su suegra María Clem se mudan a Nueva York con la esperanza de encontrar un trabajo dentro del mundo editorial que no estaba, por lo que nos contaron en aquella época, estaba convirtiéndose realmente en un sector, una industria productiva, ¿no? Sí. Que era una industria pujante. Pero bueno, fue una época con dificultades porque al parecer coincidió con el pánico de 1837, que fue pues una crisis financiera como la de 1929 que pues tiró la economía por el suelo y que los planes de Poe para trabajar en una revista literaria se fueron al traste. Sí. Y bueno, no vivía en esta cabaña entonces, sino que vivía aquí en Manhattan, vivió en la Sexta Avenida. Bueno, cabaña, a ver, en aquel momento era como eran todas las casitas. Sí, bueno, en la cabañita, pero al O sea, principio no era cabañita. Empezaron viviendo aquí en la ciudad, en Greenwich Village, que bueno, habría que ver cómo era Greenwich Village en 1830. En aquel momento era también campo. Cómo sería la ciudad y sus condiciones. Y estuvieron viviendo aquí hasta el 1838, en que se fueron a Filadelfia, donde vivieron 6 años. Y después, ya en 1844, vuelven aquí a Manhattan, ¿no? Viven en Manhattan y viven en West 3rd Street, también en Greenwich Village, también, que entonces se llama Amity Street. Pero bueno, la mujer de Poe, que padecía de tuberculosis, que fue la causa de la muerte, pues para un poco buscar aire un poco más puro, se mudaron a esta pequeña casita en Fordham, que es donde os hablamos, en el Bronx, que se supone que, aparte de ser más barato que vivir en la ciudad, en los slums de la ciudad, se supone que iban a tener un aire más puro, ¿no? Bueno, la cosa al final terminó también trágicamente. La Virginia muere y Poe pues cae en estado de ánimo trágico que le hace también escribir obras Sí, yo creo importantes. que aprovechó ese momento de bajón y depresión total para sacarlo mejor, ¿no? Que podía de entre eso. otras obras que escribió ahí es el poema este de Annabel Lee, que él hizo la canción, la versión esta que hizo Radio Futura, que es la referencia más inmediata que a mí se me viene, Annabel Lee de Radio Futura. Pero bueno, visitamos este Poe Cottage, una visita guiada de pocos minutos, ¿no? Muy rápida porque Nos la dieron guía fue aquí. shum. Is a more idealized and romanticized version of the cottage compared to that one, and it was done by Gustave Mercier in about the same time period, 1880s. And if you look on Softness of Raven to pay homage to one of his most famous works, as I was telling you, it became really popular during his lifetime, the equivalent to a pop song going up now. So is that ship still in the Pero Sin no- más, no fue, o sea, no la recomendamos, ¿no? Yo no la recomendaría. Bueno, hombre, depende. Yo, igual que tú, yo el Grand Concourse voy bastante ahora, tengo trabajos allí.
un poco unas manzanas más abajo, pero no fue lo único que vimos en la Grand No, Concourse. pero digo, tú imagínate, o sea, pensando que estamos hablando que la casita esta de Edgar Allan Poe está a 3 paradas o a 2 paradas de la última parada de la línea 4. Sí, y del D también. Y del D también cerca de la última parada. O sea, lo que implica que si vienes de la otra punta del metro, que es más o menos de donde venimos nosotros, a ver, no de la otra punta, pero de la mitad, Es hora y media. Entonces ir allí simplemente por la casita, si no es gratis y tienes que pagar, Para no sé los si muy merece la cafeteros. pena. A mí personalmente me parecía más interesante por fuera, o sea, simplemente por no sé, por hacerte como una idea de lo que era históricamente esa zona. Y por dentro, bueno, una casita más y tampoco Bueno, tenía mucho... Las reconstrucciones históricas siempre hay que ponerlas en... Sí, pero tampoco tenía... Solo tenía muebles en la planta baja, en la sala en una habitación y en el comedor, que sí que tenía la cómoda original. Se les veía ¿no? modestos, ¿no? Muy modesto todo, todo muy modesto. Vivían en la opulencia. Entonces como que yo, bueno, promocionaría otras cosas más que esta. Pero sí, como tú bien decías, le sacamos provecho Porque no a la visita. no fue la única visita que hicimos. Nos Aprovechamos, ¿no? Que estábamos aprovechamos y vimos, estuvimos mirando alguna otra punto de Open House New York y nos encontramos que mismo en el Grand Concourse había una visita a un edificio histórico que yo creo que tenía el folleto aquí con los datos más precisos. Pero ya hemos perdido el folleto. Bueno, lo que hicimos fue, ya que habíamos subido hasta allí, pues mirar a ver qué había en la misma zona que también formaba parte del Open House para ir a ver otros sitios, ¿no? Entonces coincidió que había un sitio que era un antiguo banco al cual podías tener acceso actual y estaba, digamos que mantenido porque seguía ocupado como un supermercado. El llamado Dollar Savings Bank, que ahora es un supermercado de la cadena Fine Fair, que es una cadena que hay por aquí en Brooklyn y en el Bronx, es una cadena de y que nos hemos supermercados. vuelto ultra fans. Nos hemos vuelto ultra fans porque, bueno, aparte de lo impresionante que es el edificio, es un edificio Sí. Art Deco, os podéis imaginar cómo eran los bancos antes, ¿no? Esos espacios grandiosos. Muy Y alto. Este es un edificio de 1930. Sí. Tenía pinturas en las paredes, en la parte Estoy aquí superior. consultando los Luego datos. todos los detallitos así metálicos en dorado. Un poco rollo Chrysler, ¿no? El edificio Sí. Chrysler por dentro. Sí, es contemporáneo, es del mismo año que el Chrysler. Tenía un poco influencias neoclásicas también, pero sí, Art Deco. Y dentro, pues ahora es un landmark, es un edificio protegido, pero es el perfecto ejemplo de lo que se llama el adaptative reuse, edificios que cambian su función y así es como se conservan. Y bueno, pues aparte Sí. de la grandeza del edificio, quedamos impresionados por la variedad de productos que encontramos. Y el precio, tío, Sí, que precios. empezamos, o sea, entramos como por la parte más de visita arquitectónica histórica Pero y a los 5 minutos ya solo estábamos mirando a ver qué vendía sí, ya estuvimos casi, en cada sección. porque casi nos ponemos a hacer la compra ahí por la gran Sí, porque variedad no- de productos Porque no veníamos preparados, que si no. y los precios tan asequibles. Y es Mira, para darles un precio que sirve como de baremo, los aguacates estaban a 77 céntimos, chicas. la unidad. Chicas y chicos. Pero Es- normalmente cuestan, no, también para que sepan la relación. Normalmente yo creo que lo más barato que he visto en los últimos años ha sido $1.25, $1.30. Entonces, 0,77 es bastante barato. Ujú. Y eran aguacates buenos, ¿eh? O sea, grandecitos. Y este caso de, o sea, edificio histórico, que banco, así en plan un espacio súper grandioso, no es el único caso este. Conocemos otros muy cerca de aquí en Court Street. Sí. Tenemos un Trader Joe's Que también. también está en otro En un banco. banco también, que es una sala bastante. Y ya también en el Queensboro Bridge tenemos otro Trader Joe's bajo las bóvedas del De hecho, Queensboro. aquí también en el Bajo Manhattan hicieron una cafetería en un banco también súper chulo, que también es Art Nouveau, yo creo, o Art Pues Deco. es un caso que se da bastante en la ciudad, de edificios históricos que ya no funcionan sobre todo bancos, y se readaptan su uso para nuevos usos, en este caso supermercados. Pues eso fue la segunda y aún nos quedó otra, nos dimos otro Sí. paseíto. Porque ya que estábamos ahí, ¿no? Para aprovechar, nos que fuimos hasta el final de la línea
al final de ¿De la metro? línea D hasta la 205. Para poder tacharlo de nuestra lista, ya podemos decir que hemos llegado. Bueno, en el Gran Concourse ahí vimos también edificios que, bueno, yo lo que decía, son edificios que sufrieron la gran decadencia del Bronx en los 60, 70, 80 y algunos aún conservan muchos detalles ahí de esa época, del Art Deco Sí. y eso. Y bueno, es una zona que está... Pero es una zona bastante densa, sobre todo ahí alrededor de Gran Concourse, ¿no? Como que son edificios altos y densificados. En cambio que fuimos a visitar, que era la segunda casa más antigua, ¿no? Del Bronx. Uh-huh. También estaba ubicado, la casa estaba ubicada también en un parque. En el parque y es, digamos, la sede de la Bronx Historical Society, la Sociedad Histórica del Bronx. Fuimos y bueno, nos dieron un poco explicación de ¿Quién habían sido los dueños? quién eran los dueños y que los eventos relacionados con la Revolución Americana que se habían dado allí, y luego había la exposición de Heavy. heavy música metal heavy. del Bronx. Y bueno, yo ahí vi, de los pocos que conocía, hablaban de bandas desde los 70 hasta los 90 de metal y hardcore que eran de ahí del Bronx, entre ellos uno de los fundadores de Kiss, Ace Frehley, que ha fallecido este fin de semana. Sí, hicimos ahí un buen homenaje. Hicimos un homenaje a Kiss. Y eso fue Open House New York este año. Este es el update. No. Y luego bajamos a Central Park, ya fuera del Bronx. Es verdad. Bajamos a Central La Qué buena cuarta. memoria tenemos. Bajamos a Central Park y vimos una cosa que yo tenía en mi lista desde el año anterior, que era la casita de marionetas. Ujú. La casita de marionetas El Swedish Cottage, sueca. que se supone que imita una casa sueca. Pero al parecer no es muy sueca, No, según dicen los suecos de que no. aquí. Pero bueno, a nosotros nos da el pelo. Que también estuvo muy interesante. A mí me gustó. Sí. De hecho, ahí sí que diría, pues mira, si alguien viene con hijos o tiene aquí niños, yo creo que sería una buena excusa para pasar una tarde de un fin de semana, porque había un chico ahí que estaba explicando cómo funcionaba el tema de las marionetas, qué diferentes tipos había y tal. Y la verdad es que las marionetas eran súper chulas. Sí, estaba bonito. Las de Peter Pan a mí me parecieron tremendas. Ahora están haciendo la Bella Durmiente, no, Blancanieves, ¿no? ¿Hacía? No me acuerdo. Uno de una princesita, que ahora ya no me acuerdo quién de las dos era. Pero si hubiera estado Peter Pan, yo creo que hubiera Sí, a mí me intentado gustó y llevar a mis llevaba amigos. años viéndolo y nunca me he acercado ahí a ver qué. O sea, sabía que era el teatro de marionetas, pero gracias a Open House, pues mira, ya entras Sí, y entramos. hubo una sesión de nosotros llegamos cuando ya estaban haciendo preguntas al marionetista, a uno de los actores, y estaba bien porque incluso los niños que estaban ahí le preguntaban. Todo el mundo, sí, cómo estaba muy chulo, la estuvo, verdad. pues, Y para los que no la conozcáis, está ubicada en la parte oeste de Central Park, como a mitad, a la altura del Museo de Historia y cerca también del Castillo Bereber. Estaba como entre medio, ¿no? Entre el Bereber, castillo y el museo, pero está como, no sé, 7 minutos caminando. que te lo vas a encontrar en Sí. Central Park. Si entras, es una casa. Pero así bueno, de esta madera. sí que la recomiendo, me pareció muy guay. Y con niños, como visita una vez al año, ¿sabes? Puedes ir ahí a ver una actuación de marionetas. Estuvo bien. Muy bien, pues eso fue Open House New York, un poco con el tinte, menos esta última visita, pero sobre todo la primera, con los tintes así macabros de Halloween, con la obra de Poe, pero hubo más cosas de fantasía últimamente. Justo así como summary de qué ha pasado este mes en Nueva York, bueno, pues es que ha pasado, nosotros porque no somos muy fan, pero ha estado aquí la Comic Con, que para los que no lo conozcan es esta convención en la que la gente que le gustan las novelas gráficas, los cómics, bueno, este tipo de lecturas se congrega. ¿Tú has leído? Se eres disfrazan. ¿De eso, Sí, de ese súper. género? ¿Te ha gustado? Sí, de pequeña leíamos cómics típicos, o sea, tipo... Pero de superhéroes, así. No, de los españoles. De humor, de superhumor y Sí, Mortadelo. Mortadelo y Yo Filemón. también. Pero Yo luego la de más comedia. mayor... Yo quiero la comedia. Claro. Pero luego de más mayor sí que me he leído novelas gráficas también. Sí, yo alguna, Me- pero... o sea, no me gustan todas, ¿eh?
Algunas son un poco más dark. Pero las que tienen dibujos que son chulos y tal, sí que me he leído. Persepolis, a ver, las clásicas, tampoco soy aquí una súper fan. Y luego, de cómic ya pasado a manga, también me he visto, ¿sabes? Naruto y cosas de estas, o sea, un poco más freaks. Sí, yo he visto alguno, pero no leído, o sea, en tele. Yo evidentemente no fui a la Comic Con, pero sí que vi a la ¿Los viste gente disfrazados? porque ese sábado salimos a cenar y íbamos por Hell's Kitchen cerca del Javits Exacto. y la gente salía, ya terminaba esa noche. Y yo no caí, vi a gente, digo, ya ¿Y tú, están, pero qué ya pasa? están con Halloween Sí, aquí. ya la gente que No, pero motivada. ya cuando vi a un tío, al Capitán América y luego los que van, los cosplays estos japoneses, digo, no, todo no va a ser eso, va a ser otra cosa. Pues como tú bien decías, la convención fue en el Javits Center, que es uno de los centros de convenciones que tenemos aquí justo en Manhattan. Y pues bueno, hubo un poco de todo, hubo gente famosa que fue de las típicas pelis de Marvel, que fue ahí y estuvo pues participando en las actividades, y luego tuvieron pues el típico concurso de a ver cuál es el mejor disfraz de todos. A la gente se veía súper metida. Sí. Además, gente ya entradita en años. Es que se ha convertido en uno de los eventos de este tipo más importantes de todo Norteamérica. Muy bien, pues... ¿Qué más ha pasado este mes? Yo traigo una cosa que lo hacen todos los años, tiene que ver un poco con el tema, la MTA, nuestra querida MTA, de la Autoridad del Transporte, Sí. y las posibilidades para la decoración que nos ofrece. Y es sobre sí, cada año lo hacen, ¿no? esta venta que hacen de lo que se llama memorabilia y coleccionables en un pop-up shop. Pop-up shop es una tienda Yo que se alguna vez lo he monta. pensado, ¿sabes? Como de ir y comprar, pero realmente, ¿qué haces con eso? ¿Sabes? Te tiene que gustar ese rollo. Sí, venden cosas del metro, ¿no? Pero imaginar, pues lo típico del metro de Nueva York, en plan, pues la parada, ¿no? O sea, Las señales. Canal Street, o sea, el nombre de la parada con los típicos rótulos de aquí o, yo qué sé, salidas. Sí, pues esto es cosas todo tipo de elementos del metro, como son señales, e incluso yo he visto papeleras, ¿sabes? Los metros que tienen los asientos naranjas, que todavía quedan y que vendiéndolos, algunos ¿no? los están retirando. Al parecer he leído que hay gente que los está comprando para montar luego bares y restaurantes con ellos. Esos Es que había asientos un bar, naranjas. ¿no? Que era así. Y que tampoco estaba? los dan regalados. La MTA monta es una campa que montan en el exterior. En este caso está en sur de Brooklyn, en la avenida X. La avenida X es casi llegando a Brighton Beach y Coney Island. Y ahí pues abren la campa, ponen ahí todo el material para la venta y tienes como 45 minutos para estar ahí y elegir los elementos, y al parecer ahora solo admiten Visa y Mastercard. Sí, yo creo que si estás forrado y tienes un loft de estos enormes, o tienes un restaurante, Yo lo veo ¿no? plan o negocio. algo, sí, Plan o negocio algo que lo puedes utilizar para decorar, bien, pero a nivel privado, la Porque verdad, no sé. además, yo si comprase algo, todo lo que comprase lo sometería a un proceso de desinfección muy Total. con radiación nuclear Total. ahí para desinfectarlo. Pero sí, si tienes en el caso de los asientos estos naranjas del metro, yo lo veo que si montas un bar o un restaurante y poner esos asientos, ya... También te digo que no son los más cómodos, ¿eh? Bueno, ya, tampoco. Pero bueno, sí, tendría su rollo. Y eso es el Pop-Up Store de la MTA, que lo tenía ya hace muchos podcasts, porque ya creo que el año pasado, pero no entró en el guión de uno de los podcasts, y así que este año lo he metido. Y para finalizar el update, una pequeña incursión en la arquitectura, que creo que nos hemos perdido, Nuria, una ocasión en la que quizá hubiéramos podido triunfar. Bueno, en la te la has arquitectura. perdido tú porque yo esto ya lo he hecho, amigo. A ver, ahora me tienes que contar. Bueno, el caso es que el Centro de la Arquitectura de Nueva York, que es una institución del American Institute of Architects, organiza en esta época, relacionado con Pumpkin Y Halloween.
pues una especie de certamen o concurso para, yo creo que solo es para arquitectos y no arquitectos, ¿no? Para lo que es pumpkin carving, lo que es Sí, sí. una Y te calabaza. puedo asegurar que hay gente que se le ocurra mucho, ¿eh? O sea, hay empresas de estas grandes, tipo OM y Snojeta y todas estas, que se montó unas pumpkins que lo flipas, ¿eh? O sea, como si fueran estructuras de, no sé, Sí, como es si fuera una un casita, concurso vaya. para hacer un proyecto, una maqueta, digamos, de arquitectura utilizando calabazas y, bueno, pues les dan un periodo de tiempo entre, pues creo que es como hora y cuarto y en eso hay un concurso. ¿Tú crees que nosotros hubiéramos podido hacer algo? Nosotros lo hicimos un año ¿Y qué tal lo con fue? nuestra empresa. A ver, yo no lo repetiría porque no va conmigo, ¿sabes? O ¿Cómo sea, quedó la calabaza? pues quedó como que deberían de quedar las calabazas. Pero claro, no contábamos con lo que te estoy diciendo, que vienen los repelentes estos de Snojeta, OM, SOM, bla, 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 las empresas grandes de arquitectura, y se montan ahí, ¿sabes? Alguien les ha pagado sus horas de trabajo para invertir en cuál va a ser el diseño más guay de la calabaza, Ajá. y tú te quedas como si fueras un niño de 3 Vienen años avasallando ahí. haciendo el carving, ¿sabes? De la calabaza, y los colegas te plantan no sé, la ópera de Sydney, ¿sabes? O sea, Joder, no sé, igual habrá que ver el año que viene si o sea, podemos si no te prepararlo. quieres decepcionar, yo pasaría, la verdad. O sea, porque No me- te no- afecta no me- el ego, ¿sabes? O No sea, me estás animando. no, te quedas mal Bueno, al final de la Igual del nos día. podemos enganchar a otra tradición similar que ya es un poco más adelante en Navidad, que es los concursos de gingerbread houses, que es con las... Esto lo hacemos nosotros en la oficina ¿También? también, pero a nivel interno. Con eso, ¿sabes? Da igual cómo quede, porque es interno. Lo Pues otro es público. Esto se trata de una especie de kits donde vienen Sí, como sí. unas galletas, las galletas de jengibre y con las instrucciones para hacer una casita. Esta sí que es muy sencilla, ¿eh? Y luego Esto de hecho decorarla, estaría ¿no? chulo hacerlo con niños. Ah, mira, pues me voy a pensar para mis Trader amigos Joe's que los vienen. vende los kits. Sí, sí, pues eso podría estar chulo. O sea, estamos dando aquí ideas Qué bien, sí, sí, sí. totales. Arquitectura, Navidad, ¿qué más se puede pedir? Pues ese es el update Muy de bien, este muy mes. Veis que el tema ha girado en torno a Eventos. esta época halloweeniana bastante. Así que yo creo que vamos con la noticia del mes de Nuria, que yo sospecho que también está girando. Venimos de un monocolor. A Este ver. podcast en monocolor. es Hombre, naranja. claro, tío. Es que venimos con la bolsita naranja y todo. De verdad. Hombre, si teníamos que hablar de Spooky Things, pues tenía que ser todo del rollo Halloween, miedito, ¿no? Sí, Y cosas pues así. venga, pues vamos con la noticia Vamos. del mes. Bueno, pues mira, la noticia del mes que te traigo, como tú bien decías, también está relacionada con Halloween. Y es que quedamos en que las noticias del mes tenían que ser algo chistosín, ¿sabes? Bueno, Entre lo comillas. intentaremos. Entre comillas, eso. Entre comillas. Entonces, la noticia del mes que te traigo, y me he dado cuenta de que te voy encadenando temas en las noticias del mes, que si las leemos a final de año, igual tienen un código, Tú ¿sabes? en cadena. Porque si te acuerdas, en el último episodio te hablé de aquel matrimonio que celebró el Bar Mitzvah, De su perro, ¿te acuerdas? Y entonces ahora te traigo la parade de Halloween perruna. que es antes de la verdadera. Antes de la verdadera, porque no está bien mezclar No está peras con merinos, mezclar. ¿sabes? Entonces la parade pasó justo este fin de semana, el domingo 19 de octubre, en el East Village, y se celebró la 35 edición de la Halloween Dog Parade. Y es básicamente pues un desfile en el que cientos de perros disfrazados y miles de espectadores se juntan para lo que se hace en Nueva York, simplemente Sentirte disfrutar, parte. exacto, Lo que compartir. De hecho, una de las personas, me estaba leyendo un artículo sobre esto, y una de las personas que participaba decía, es que estas son el típico el estilo de cosas que hacen que tu sense of community, este sentido de comunidad, pues se haga más grande, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿qué más te puedo decir de esta noticia? Que los perros iban disfrazados de todo tipo, pero yo me he quedado con algunos iconos así más culturales tipo pop. Como una perrita que iba disfrazada de Barbie con su perrito, o sea, con su Barbie móvil o como se llama. Madre mía. Mira, yo. Y Ah, otro, bueno, ahora y mi- otro
Benedict. Y otro que iba vestido de Guns N' Roses, de uno de los componentes de Guns N' Roses. Esos son los ganadores del certamen. Fue el último, el de Guns N' Roses, fue uno de los ganadores. Y el desfile, para darle un poco de contexto, para que no lo tires por el suelo, esta iniciativa tan community friendly, esta iniciativa está organizada por una ONG. Entonces, lo que trata de hacer es simplemente pues promocionar la adopción de perros que están en sitios de acogida. Muy bien. Entonces es como un acto, Para ¿sabes? dar Al fin y al visibilidad, cabo, ¿no? para dar visibilidad a pues estos perros que están abandonados, ¿no? Y que todos necesitan en su casa. En uno de los artículos que leí decía que este era el mayor evento de perros disfrazados del mundo, pero quién sabe, porque en Estados Unidos siempre le quieren poner el más grande, el más largo, el más importante. Sí. Y mira, Y- a mí me gustan los perros, pero ya Sí. verlos con disfraces ya me parece. Un extra, ¿no? Mm. Y luego me ha hecho mucha gracia también otro artículo que me estaba leyendo sobre esto que empezaba, en inglés lo voy a decir, their boo, refiriéndose a los perros, their boo is worse than their bite. O sea, como Amiga, que vienen otro juego de palabras. es que es complicado. O sea, en vez de their bark Sí. is worse. Decían their boo. O sea, como boo es como que cuando da miedito, darle ¿sabes? el toque spooky al refrán. Boo. Muy Bueno, bien. pues esa es la noticia del mes. ¿Te ha gustado? Sí, es muy ad hoc o muy de esta época, ¿no? Sí, sí, Seguimos con el tono By the way, naranja. acuérdate de que en el episodio tienes que decir Without further ado. Adieu. Without further ado. Without further ado. Entonces empezamos con el tema del episodio, ¿o no? Eso, without further ado, vámonos ya con el tema del día de Spooky New York, historias que te helarán la sangre. Y entramos ya en el plato del día, que es Spooky New York, historias que te helarán la sangre. Bueno, te traigo aquí unas historias Muy que bien. son, algunas seguro que son ¿Voy a poder súper- dormir esta noche o no? No sé yo si... O más bien, ¿vas a poder dormir yo esta podré noche o no? Si yo podré transmitirte el terror que tienen estas historias. Es que lo que deberíamos de hacerles, bueno, de que nuestros oyentes intenten es que se imaginen, ¿sabes lo típico de cuando te vas de camping? Bueno, en las pelis americanas, cuando los niños se van al bosque, ¿no? A hacer camping. Con la hoguera. Y de repente, exacto, de repente es el momento de las historias Pones la de terror. linterna, ponerte la Exacto, linterna exacto. en la barbilla. Visualizar ese tipo de caras, ¿sabes? Con la linterna así debajo en la barbilla, que solo se ven como las luces y las sombras de su cara para que genere un poco más de miedo. Pues sí, a ver qué os parecen estas historias. Algunas son pues de hitos bastante importantes en Nueva York, como la primera que os traigo, que son los fantasmas del Dakota Building. Uf, mucha historia aquí, ¿eh? El Dakota Building, que es el famoso edificio también conocido como los apartamentos Dakota, que fue construido entre 1880 y el 84, que es, bueno, tiene un estilo muy peculiar llamado el Renaissance Revival, y que, bueno, pues en su día fue un edificio de super lujo, sigue siéndolo evidentemente, era un edificio que tenía solo 60 apartamentos con, bueno, unas dimensiones impresionantes. 65, ¿no? Sí, con habitaciones de hasta 15 metros de alto, bueno, unas de largo y casi 5 metros de alto, o sea, unas proporciones impresionantes. Bueno, pero a ver, yo creo que la gente lo puede conocer más por el asesinato de... Ahí llegaremos. Ah, vale, Todo vale, el mundo perdona. va a verlo porque está justo al lado en el Central Park West con la 72, al lado del memorial de John Lennon Strawberry Fields. Bueno, pero porque lo asesinaron justo ahí, en la puerta. en la puerta del edificio de Dakota. Vale, en vale. una fría noche de diciembre. Pero del esa es la 80. historia escalofriante que me vas a contar. Bueno, llegaré ahí, pero Vale, antes perdón. tendré que contar todos los fantasmas que ha habido antes. Vale. Ok, porque o sea aquí- que ha tenido más de uno. Aquí hay mucho Hay mucho fantasma que cortar. contar. Bueno, y mucha leyenda negra y mucho mal rollo.
El primero, bueno, no nos tenemos que ir tan atrás en la historia, solo a los años 60, que es la maldición de la película Rosemary's Baby, Uf. de Roman Polanski. ¿La has visto esa peli o no? Yo te he dicho que, no me gusta Yo la he el terror. visto mogollón de veces. Esta peli es muy buena, la tienes que ver. Yo no veo películas de terror. Emilio, la tienes que ver, Que te lo digo no, en que serio. Yo no he venido aquí para sufrir. Y a mí... Hay una escena muy bestia en la que quieren llevar al niño, que ya ha crecido, ya no es un bebé, ya ha crecido y debe tener, pues no sé, 5 años o así. Lo quieren llevar a una iglesia y tal y como se va acercando a la iglesia, porque el niño, bueno, no voy a hacer spoiler, pero... El niño no pero es de fiar. El niño no es hijo de su madre y de su padre, es hijo de su madre y de alguien más que viene del inframundo. No hagas spoiler. Pues cuando se va acercando a la iglesia, chun, 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 el tío empieza a gritar, a gritar, a gritar. ¡Ah! Y se tienen que volver. Bueno, pero cuenta. Pues ya has dado ya el contexto de la película y que es que resulta que en el año 65, cuando estaban preparándose el equipo de rodaje para filmar en el apartamento 77 del Dakota, que bueno, he dicho antes que tenía 65 apartamentos, pero a lo largo de la historia esos mega apartamentos los fueron subdividiendo. Claro, obviamente, porque nadie puede permitirse un apartamento de ese Dicen tamaño. que se encontraron con el fantasma de un niño de 10 años que caminaba de un lado a otro por el pasillo. Pero era Rosemary Baby, que creció, ¿o cómo? No, porque no habían empezado ni a filmar la película. Ah, eso era pre. Pero ya estaba, el mal rollo ya estaba ahí instalado. A ver, Era un también niño... te digo otra cosa. Igual esto fue un bulo que sacaron los de, ¿no? Esto es científico Polanski. totalmente. Esto es ciencia. Oh. Esto es ciencia pura idea. Pues el niño desprendía un olor extraño y a humedad, olía fuertecito. No había usado Rexona esa mañana y los empleados no podían identificar a qué olía. Este niño fue visto en muchas ocasiones después y bueno, el equipo, una vez terminada la película, lamentó profundamente haber filmado la película allí. ¿Por qué? Porque les dio aquí como mal de ojo que incluso poco después de que finalizara el rodaje, el equipo comenzó a experimentar sucesos extraños. Por ejemplo, el compositor de la música, Christoph Komeda, cayó en coma en con una extraña coincidencia que reflejaba el libro. ¿Es así eso? ¿Alguien cae en coma en la película? Estoy flipando. Pregunto. O sea, no sé, encima el músico compositor, o sea, Sí, no sé vamos, cómo. ahí no te librabas como estuvieras. También la mala suerte también afectó al productor William Castle, que después de la película tuvo cálculos renales. Esto no nos está dando mucho miedito, ¿eh? Y que mientras estaba en el hospital tuvo visiones sobre la película. A ver, yo también tendría con cálculos renales. O sea, tú podrías ver lo que quisieras. Pues sí, tío. esta película muy mal rollera trae cosas Sí, sí, es mal película rollera. que no voy a ver, por supuesto. La tengo bloqueada ya en mi filmografía. Bueno, pero no son los últimos, también se habla de el edificio, igual que las discotecas de Ibiza tienen DJs residentes. Este edificio tiene espíritus residentes y que es una niña pequeña a la que se ve bastante a menudo. Por ejemplo, una vez estaban unos pintores trabajando, pintando unos pasillos y vieron a una niña de pelo rubio y con un vestido de época jugando. No me lo digas, vestida de pelota. blanco, porque siempre hay una mujer de blanco por ahí. Con tejidos vaporosos. Sí, que el vestido se mueve mucho. No, a ver, pero si es fantasma, hay que ser hacer algo fantasma. como... Otro de los fantasmas residentes del Dakota fue Judy Holliday. Cuando Judy Holliday falleció en 1965, una pareja compró su apartamento. Los Smith, que se pusieron, llamaron a los Property Brothers a hacer ahí reformas ahí a los gemelos estos del real estate para hacerles la reforma, y también los obreros se sintieron... Esto no da miedo, tío. Los obreros se sentían observados por una presencia y incluso Quizás era la dueña. Es que estaba ahí vigilando la dirección de obra, estaba haciendo Mrs. Smith, pero Angelina Jolie. parece una constante el olor a humedad que acompañaba
Esos que no ventilaban mucho tampoco. A ver, chicos, el tema de higiene. Sí, las puertas se cerraban de golpe, las luces se apagaban y bueno, todo este tipo de fenómenos que como que notar que hay una presencia y que alguien te agarra el brazo y... ¿Esto y tú todo lo has eso. notado alguna vez o no? Bueno, En como México no, creo que lo llamaban que se te sube el muerto encima o algo espero así. no empezar a sentirlo esta noche. Ya No, pero y ¿sabes? no arrepentirme de grabar hay gente este que a veces podcast. se duerme y cuando te levantas por algún motivo no te puedes mover. Entonces dicen que como que se te ha subido el muerto encima. Ujú. No te ha pasado nunca, ¿no? Pues, hombre, espero que no me pase. No, pero ahí sí te pasa, tú que eres de miedosín, ya lo estoy Me viendo. vas a dar miedo, sí. Solo tienes que respirar, ¿eh? Respira profundamente por la nariz. Recordaré eso cuando vea al fantasma. Recordaré tus Con el consejos. muertito encima tuyo. Tú respira profundamente. Vale. Inspira, expira, inspira, expira. Y entonces, al cabo de un par de respiraciones, ya te podrás mover. Vale, pues aquí en el Dakota, al parecer, de los peores sitios a donde puedes ir es al sótano. Que vaya sorpresa. Hay que ser Einstein para saber eso, que no se va a los sótanos de los sitios, que es conocido por tener la mayor actividad paranormal y también un espíritu malicioso. O sea que nos dicen que el portero que había en una época experimentó cómo le caía una pala de nieve, salía volando de la pared y casi le abre la Quizás cabeza. fue un vecino, tío, que estaba harto del súper o del portero. Otros inquilinos y personal del edificio tuvieron experiencias similares, como un electricista que trabajaba en este sótano y vio el fantasma de un hombre bajo y narigón con barba y sin bigote. O sea, no Una era, descripción, no era sí, una dama muy- de vestido vaporoso. Una descripción muy minuciosa, ¿no? Como para ser un fantasma. Por ya alejarnos del edificio Dakota, porque nosotros en nuestro podcast de fin de temporada pasamos en bici por Sí, él, y delante. comentamos algo. Comentamos ahí y por terminar, y el spoiler que me has hecho antes del fantasma más famoso, que es evidentemente John Lennon, asesino. Pero John Lennon también es un fantasma. Es un fantasma. Su viuda, Yoko Ono, ha declarado públicamente que el fantasma de su marido está en el Dakota. Y bueno, ¿Y por qué se mudó? Si su marido estaba ahí. bueno, ella dice que amigos de Lennon y otros residentes de ahí del Dakota también le han visto. Y Yoko Ono, ¿Qué dices? lo que dice ella es que ha oído hablar al fantasma de su marido y le ha visto a John Lennon frente a un piano blanco. Y ella dice que Lennon le dice: no tengas miedo, todavía estoy contigo. Así que, Pero esto, ¿con psicotrópicos o sin bueno, psicotrópicos? Yoko Ono, sabemos O sea que aquellos que hayáis visto los documentales sobre los Beatles, de las que montaba las grabaciones, era un artista experimental, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Sí, claro, como a todos. Porque otros del edificio, que no es solo Yoko la que lo dice, otros del edificio han reportado ver a Lennon caminando frente al arco de la entrada al edificio donde le dispararon, en la 72, que eso podríamos ser nosotros viéndolo. Es que digo, y la de imitadores que debe haber por ahí, ¿no? Eso, Haciéndose una foto vestida de Nosotros Lennon. Pero podemos bueno. estar pasando y ver. A ver, yo no quiero ser incrédula, ¿eh? Que yo creo en todas las plataformas Pero es que el propio, y vías de comunicación con el propio Lennon en vida también había reportado haber visto a una mujer de pelo rizado caminando por los pasillos y a la que describió como la dama que llora, que lleva también Siempre hay una ropa llorona, tío. ropa Siempre. anticuada, y se sospecha que es una mujer que había vivido en la década de 1880. Ahí está. ¿El edificio estaba ya ahí en pie? Sí, el 80, ahí fue cuando se construyó, en esa época. Vale, bueno. Así que bueno, este es el edificio Dakota. Si no os van a dejar acercarnos más que A la puerta. a la puerta, no os van a dejar entrar porque ya están como... Es un edificio muy exclusivo. A ver, miedito no me ha dado, pues, pero se nota que a ti te va más la comedia. Sí, sí. Bueno, os traigo otro que es que yo creo que aquí te puede afectar a ti, que puedes ¿Sí? estar Ok. involucrada, que es Uy. el tren fantasma de Astor Place.
¿Y por qué voy a estar involucrada? Bueno, pues yo te lo digo porque cuando viajes sola, atraveses la estación de Astor Place, que eso es una metro que tú Sí, coges, sí, ¿no? bastante. En la línea 6, ¿no? Pues me estás aquí poniendo... si estás en la, Me estás metiendo miedito, si estás en el andén, ten cuidado, porque el tren que venga puede no ser real y ser un tren espectral. ¿Te imaginas que me suba y me caigo a la vía porque es mentira? Pero es un tren espectral, por eso, Como el de Harry Potter. como sí, de mentira. ¿Pero dónde te lleva? No lo sé si siquiera se mueve, pero bueno, lo reconocerías porque es un vagón de metro anticuado, más que los que circulan en realidad. Así De que esos que tienen los asientos naranjas. podrías identificarlo perfectamente. Pero bueno, los pasajeros que se han subido a este que tren sí que se han espectral subido. Muy bien, muy bien. dicen que está ricamente amueblado con sofás de cuero, o sea que no es cosa mala. Hombre, pues tío. también te digo que un día que vaya con Cortinas. una copita de más, no me importaría, ¿no? Cortinas de seda e incluso una estufa de leña. Qué bien, qué bien. Así que bueno, es probable que, Cuidado con el humo, por que eso. se trate realmente del vagón privado de August Belmont Jr., cuya compañía construyó esta línea, la línea que era de Lexington Avenue, y él usaba este vagón exclusivo para acoger en sus visitas a sus invitados más exclusivos mientras viajaban en el metro hasta Queens, hasta el hipódromo. O sea que Qué ten lujo, ¿eh? En cuidado, aquella época. ten cuidado cuando tus salidas nocturnas y cojas el 6, A se va a ver, venir yo es lo que te digo, si es una nochecita que vas con una copichuela de más y de El- repente como te quieres echar una siesta, pues mejor en un va a sofacito venir de cuero con el tren con fantasma estufa de leña. de Astor Place, que bueno, sería... También relacionado con los trenes, una leyenda, una historia de terror, que es el fantasma del perro de Franklin Delano Roosevelt en Grand Central ¿Qué? Terminal. Sí. Sí, Madre sí, mía, sí, mira, sí. pues mañana voy a Grand Sí, sí. Pues Central. hay gente que dice que en Grand Terminal afirman haber visto al pequeño Scottish Terrier que tenía Roosevelt deambulando Hombre, por pero la estación. seguro también verás palomas porque Y es un que si espacio abierto. intentas seguirlo, te toparás que realmente el perro cruza las paredes y tú Que te das cruza con la las cabeza. paredes. Sí. Y esto era el perrito de Roosevelt que se llamaba Fala, que fue su leal Compañero. leal compañero del presidente y que durante su presidencia lo llevaba a todas partes y que bueno, pues Roosevelt se lo toma muy en serio y tuvo incluso defender esta amistad con el perro frente a sus rivales políticos. Fala, cuando murió Roosevelt en el año 45, bueno, pues estuvo a los pies de su tumba y luego se dice que el fantasma del perro sigue rondando la tumba en el cementerio. O sea, el tío tiene una desdoblamiento de personalidad, ¿no? Pero es que no es solo el perro, que también podemos ver, no sé si el fantasma del presidente. No, esto En no. la tumba. No, habla del tema de la vía 61 de Grand Central, que es Sí. una vía que utilizaba el presidente para ir de ahí al Waldorf Astoria cuando Sí. venía a Nueva York. Y Que es un poco, esto también es Harry Potter, ¿eh? Es como la vía esa que Sí. solo existe cuando ellas la ven, ¿no? La Sí. y media o 3/4, ya no me es acuerdo cómo se la llama. vía 61 que, bueno. Y ya, por último de mis historias, antes de que tú vengas con las más hardcore, aquí Encima lo hemos hecho mal porque yo si soy la última no vas a poder dormir, ¿eh? pues tú traes las de terror de verdad. Bueno, pues yo traigo una que no es muy de miedo, incluso es una posible visita que tendríamos que hacer alguna vez, que es la abandonada Sí, estación de City Hall, que es considerada la joya del metro de Nueva York porque, bueno, está los diseños con sus lucernarios, sus azulejos de vidrio y sus bóvedas diseñadas por el arquitecto español Rafael Guastavino, Muy del bien. que os hemos hablado Valenciano. también. Valenciano, eso es verdad. No vaya aquí a buscar. No voy a ser aquí nadie. No, en nuestro episodio itinerante de los españoles estuvimos frente a sus casas en el Upper West Side, ¿te Sí, acuerdas? pero no bajamos hasta sus bóvedas. No, porque... Sí, bueno, en Grand Central hicimos el jueguito de... Lo del sonido, ¿no? Eco.
Bueno, la estación de City Hall, que se encuentra hoy cerrada, es de la línea 6, que se cerró en 1940, era la última línea de la línea 6 y se cerró en 1945, bueno, pues por falta de uso, porque la gente se quedaba en la estación de Brooklyn Bridge, que hoy es la última, y bueno, pues ha quedado preservada en el tiempo, se puede visitar. Sí, de hecho estaba pensando que quizás para el Open House estaba abierta, porque siempre hacen rutas ahí, pero tienen que ser rutas guiadas, porque no puedes ir tú caminando, ¿sabes? Sí, Por ahí. nos dicen que la única manera quizá de colarte es gente que al llegar el tren al Brooklyn Bridge se quedan y el tren debe avanzar un poco para luego volver, para cambiarse de vía, y hay gente que intenta para verla sin... Ah, vale, pero no se abren las puertas. No, creo que no está, pero es un poco la trampa. La Bueno, trampa, vale. pues aparte del tema de visita y artístico... Esto me lo apunto, ¿eh? A mí también me gustaría visitar esta pero estación. yo te traigo ahora la parte del miedo. Ah, vale, Ahora vale, viene el susto, cuéntame. Venga. entre comillas, el susto. No, nos dicen que durante la construcción de la estación, los obreros que estaban ahí construyendo afirmaban haber escuchado ruidos extraños por la noche. ¿Y olores también o no? Bueno, eso los doy por descontado. Olores Y de es que humedad. resulta que esta estación de City Hall se estaba construyendo, y aquí viene otro clásico, en el sitio de una antigua batalla. Y los espíritus agitados de los A ver, esto yo soldados sí que me lo creo, y guerreros gemían para Sí, me lo lamentar creo que totalmente. nunca fueron enterrados apropiadamente. Sí, totalmente, Es todo un tío. clásico, Esto es cementerio indio. sí, O Stephen batalla. King con el cementerio de animales. Pero bueno, también te digo, joder, escuchar ruidos extraños por la noche en Manhattan, yo no me costaría. Tío, para una que me estaba pareciendo un poco de miedito, ya me las tiró para Todavía ha abajo. sido un miedo un poco light. Y esas son mis historietas de mis leyendas terroríficas. Vale, ¿te cuento yo las que te traigo? A ver, Si estás si vienen- dispuesto a no dormir hoy. Chan, 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 chan. Yo voy a tomarme la melatonina. No, son muy light, porque me he dado cuenta que es que somos muy poco originales y la gente le da miedo siempre a las mismas cosas, recurre a siempre a las mismas cosas, ¿sabes? De mujer vestida de blanco, luces que se encienden o se apagan, objetos que se mueven, Hombre, hay que... Olores. Los clásicos. los clásicos. Vale, pues yo empiezo por Greenwich Village, con una casa que se llama la Casa de la Muerte. Cacofonías. Bueno, en pleno corazón de Greenwich Village se encuentra una casa de ladrillo marrón del siglo XIX, con una fachada aparentemente encantadora, pero en su interior reside la muerte. Se trata del número 14 de la calle West 10th. Este edificio, construido en 1856, tiene una fama siniestra y, como en tu caso, hay muchos espíritus residentes. ¿Cuántos hay? ¿Hasta cuántos? Tenemos 22 Vaya. en este caso. Y yo no te voy a explicar la historia de los 22, pero te voy a hablar de algunos de ellos. Dicen que 22 espíritus habitan sus paredes, lo que la convierte en una de las residencias más embrujadas Tiene el de toda la ciudad. a tope de embrujo. Nivel de embrujismo superior. Over the top. Top. Al parecer, a lo largo de los años, pues han pasado varias cosas que ha hecho que se fueran acumulando todos estos fantasmitas, ¿sabes? Y como estábamos hablando, pues ¿qué pasa? Pues que las luces parpadean, ¿sabes? Que había figuras oscuras que se desvanecían a la vista, sensaciones de Frío. estar constantemente Frío. observado, Que hay frío, corriente. sí, corrientitas, Se te mete corriente olores. por la ventanita. Casualmente, en este edificio, uno de sus residentes más famosos fue Mark Twain. Hombre, otra. Mira, Más literatura. hoy. más literatura. Quien vivió allí solo durante un año, desde el 1900 al 1901. Aunque solo pasó un año, dejó suficientemente huella. Y es que él mismo
tuvo algún episodio en el que se encontraba con fantasmas. Hubo un día que dice que, pues claro, imagínate, en esa época tenían que calentarse las casas con estufas, ¿sabes? Entonces él vio como que uno de los leños, o había un ente que lo subía o volaba. O lo arrastraba por el suelo. Pero el tío al parecer tenía un arma. Entonces lo disparó y fue corriendo a ver si había cazado al supuesto, pues no sé, indigente. Espectro. Sí, bueno, indigente porque él no pensaba que no fuera un pensaba que era- espectro. Entonces se acercó y vio que ni había un animal ni había una persona, pero había un rastro de sangre. Madre mía, la que ha liado. La que ha liado. Entonces, la única explicación plausible que él vio era que era un espectro Arreglado. y que había sangrado y, aquí desaparecido. aquí no ha pasado nada, no Y hay que aquí no ha llamar pasado a nada. las autoridades ni nada. Sí. Él era bastante escéptico, pero claro, cuando le pasó todo esto, pues ya se volvió en un creyente. En el mismo edificio ha habido testigos, lo mismo de una mujer vestida de blanco, con traje de traje Nilo. vaporoso. Sí, clásico, que a veces aparecía en el vestíbulo o subiendo las escaleras, como si siguiera viviendo allí, ¿sabes? Además de Twain, en las siguientes décadas también pasó por la casa Jan Bryan Bartel, que era una escritora y actriz que vivió en la parte superior de la casa en los años 60. Ella, imagínate si tuvo encuentros con fantasmas, que escribió un libro sobre todos sus encuentros con estos fantasmas, describiendo pues olores putrefactos, visiones de figuras oscuras. Y también en este mismo edificio vivió el presidente de la MTA, que según algunos informes también tuvo sus relaciones con fantasmas, ¿sabes? De todas formas, años 60, Greenwich Village, yo creo que ahí Podía haber de todo, había ¿no? sustancias que invitaban a vernos a los fantasmas. Sí, había sustancias Seguro psicotrópicas. seguro que veían dragones Sí, también. sí. Y uno de los episodios más trágicos, y ahora si nos ponemos un poquito serios, pasó en 1987, cuando el abogado Joel Steinberg vivía con su pareja y la hija adoptiva que tenían. Y fue un caso muy sonado en Nueva York y conmocionó a la población de aquel momento, porque lo que pasó es que, por algún motivo que se desconoce, Joel se volvió loco temporalmente y mató a la niña, que tenía solo 6 años, a golpetazos. O sea, una historia tenebrosa que simplemente hizo que se sumara pues otro fantasma más a la colección. Y bueno, pero la casa sigue hoy habitada, no está de Si quieres vamos a visitarla. Seguro que cuesta $10.000 al mes de alquiler. A ver, aquí lo que dicen es que la gente no aguanta mucho tiempo, pero bueno, a mí si me la Es ponen un- baratita, La han hecho de Airbnb, ¿no? yo le hago Corta estancia hasta que ves al fantasma. una desparasitación o algo de Pues eso. llamamos a los Ghostbusters. Que O a poltergeist o... los llamamos Vale. para que la limpien. Pues ese que te ha dado miedito o so-so. Hombre, tenía un poquito de mal rollo, sí. Pues el que te traigo tiene todavía... El siguiente que te traigo tiene un poquito más de mal rollo todavía, ¿eh? A ver. El siguiente se llama El Pozo de los Esclavos de Spring Street. ¿Te sonaba este o no? Porque a mí como que me sonaba. el African Burial Ground, que está aquí en la parte... Ah, sí, que fuimos juntos, ¿no? Está por aquí, ¿Eso? ¿no? Cerca Sí. de lo que estamos viendo. Bueno, por aquí está indicando la parte baja de Bajo Manhattan. sí. Bueno, te explico la historia real de este pozo, que empezó en 2006 cuando empezaron las renovaciones del edificio de la calle Spring, y hasta ese momento había funcionado como bar y restaurante. Los trabajadores encontraron en el subterráneo, otra vez volvemos a la parte baja, ¿sabes? No, hay que ir al sótano, es donde está el asesino. Encontraron un pozo de ladrillo y dijeron, uy, no sé, esto es muy raro, ¿no? Que bajo los cimientos encontremos este pozo, ¿sabes? Que había agua o que había. Entonces, como estaban haciendo reformas, pues necesitaban pues que los investigadores, ¿no? Vinieran aquí y checaran que no había nada que fuera de protegido, ¿sabes? O si había, pues que hicieran fotos o lo que tuvieran que hacer. Entonces empezaron a investigar y los historiadores lo que descubrieron es que el edificio estaba ubicado en lo que en el siglo XVIII fue una casa perteneciente a una familia rica
que tenía esclavos. Los Van Cortlandt. Sí, los Van Cortlandt. Muy bien, muy bien. O sea, que si algo te sonaba, ¿eh? Y resulta que este pozo, pues bueno, no encontraron restos reales de personas, pero Espíritus, todo lo que quisieras. Estaba un vértice ahí, de conexión con el inframundo. había espíritus a gogo. No, lo que entendieron es que, bueno, vieron no huesos, pero cosas que les hicieron pensar que en esa zona se habían ido tirando, bueno, pues restos de gente, ¿sabes? O que al menos utilizaban esa zona como castigo también. O sea, como que ponían a los esclavos ahí para castigarlos por, no sé, pues por si se les caía el agua, ¿sabes? Cualquier excusa les parecería bueno. Entonces el pozo, al parecer, fue construido alrededor del 1740 y aunque podía haber servido como fuente de agua, también servía pues esto, para castigar a los esclavos, reclusión, bla, bla, bla. Y bueno, la actividad paranormal, los clásicos, ¿no? Los clásicos sospechosos habituales. del post-activity paranormal. Pues empleados que reportaban voces apagadas viniendo desde el pozo. Una presencia intensa, ¿no? Presencias que les observaban desde el pozo. Objetos que se movían solos. Y incluso sombras humanas que atravesaban paredes. Vale. No vayáis al pozo, hombre, no vayáis a un pozo. El lugar se convirtió de alguna manera como en un símbolo silencioso del pasado oculto de esa familia rica. Y dicen los que creen en todas estas cosas, que había muchas almas de esclavos con energía negativa Y tanto. atachada, o sea, conectada con ese pozo. Moraleja, no acercarse a esa zona. Mejor no acercarse. Pero el que me traes siguiente es más conectado con la cultura popular, ¿no? Ya más contemporánea. Tengo dos más. Y yo creo que, o sea, de este hotel a mí me da la impresión que hemos hablado de tantos hoteles icónicos en Nueva York que quizás deberíamos de hacer un episodio que sea historias de hoteles míticos de Nueva York. Podría ser. Pues el hotel que te traigo es el Chelsea Hotel, Ajá. que todo el mundo lo conoce. Y para los que no los conozcáis, os voy a hacer la intro, que es... El Hotel Chelsea es un icono cultural de Nueva York, construido en 1884, en el que se han hospedado artistas y escritores, músicos y bohemios legendarios de la altura de Bob Dylan. Cualquiera que haya visto la última peli de Bob Dylan habrá visto que salía el Chelsea Hotel. Sí, ahí se hacían paradita ahí todos, ¿no? Sí, todos. Número 2, Patti Smith, que si te acuerdas, yo Hemos creo que hablado ella de comentó algo de Patti Smith cuando la vimos ahí en directo. Mm. Bueno, Leonard Cohen, Andy Warhol y muchos más. Para los que tengáis este rollito de cultura pop y os apetezca ir, que sepáis que hoy mismo he mirado cuánto cuesta una noche en el Chelsea Hotel. ¿Cuánto dirías? 400, More. pues cualquier, ya eso Estaba en los 755. Sí, Una porque- noche de hotel, chicos. Además, porque recientemente lo han reabierto, estuvo varios años cerrado y como que antes yo creo que era bastante turioso Sí. y ahora Pero le han yo dado he visto las imágenes de las habitaciones. Oye, bastante bien, ¿eh? ¿Ahora o antes? Ahora. Claro, le han dado ahora un Sí, un lavado de empujón cara. y le han hecho, y de hecho yo nunca he estado, vamos, solo he estado, hay un restaurante español, El Quijote, que sí que he estado, ahora he estado no sé si el restaurante le han dado también ese upscale que tiene el hotel ahora, pero he estado comiendo un restaurante español bastante decente. Yo he visto que tenían un bar en planta baja y he pensado, algún día podíamos ir también ahí. Si hacemos uno de hoteles, podíamos ir a grabar ahí una parte. Bueno, total, que para los que no los conozcáis, es un hotel bastante chulo y muy céntrico porque está en la calle 23, Ujú. que realmente está como, bueno, pues en una buena posición para moverte ahí hacia arriba o hacia abajo. Sí, porque es donde termina la parte más de Midtown y ya te metes a todos los Village, todo eso. Sí. Donde empieza lo bueno. Está como entre la frontera entre jóvenes y viejos, casi. Entre lo molón y lo no sí, molón. entre molón y no molón, digamos. Vale. Te lo dice un no molón. Con autoridad. ¿Cuál es el lado oscuro de este hotel? Bueno, tiene en sus 140 años de historia han ocurrido
numerosas muertes trágicas y violentas, que obviamente ya hemos aprendido en este episodio que muertes trágicas y violentas generan fantasmas. Sí. Que se quedan anclados en el No, edificio. y- Entonces, ¿quién murió ahí, por ejemplo? Mira, murió Dylan Thomas, que era un poeta galés que murió en 1953. Al parecer murió de una manera muy trágica tras una serie de borracheras legendarias en el hotel. Legendary. High five. Esa es una. Y luego tenemos al bajista de Sex Pistols, que si os acordáis, los que tenéis un poco ahí de cultura pop, le acusaron de haber matado a su novia, la cual la encontraron en la habitación 100 del Chelsea Hotel, y durante muchos años estuvo cerrada esa habitación por el mal rollo que generaba, ¿no? Sid Vicious, un ejemplo de moderación, Sí, total. estabilidad. Estabilidad mental, vida libre de drogas. Pues sí. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos paranormales? Pues un poquito más de lo mismo. Ruidos inexplicables, en habitaciones vacías, apariciones de la mujer de blanco que decían que probablemente era Nancy Spungen, que fue una de las habitantes del hotel. Luces que se encienden y se apagan, sensaciones de que alguien se sienta en la cama mientras duerme. Supongo que en esta renovación también le hicieron una limpia de estas de... Llamaron a los cazafantasmas fijo ahí, que había que limpiarlo. O a los chamanes para que le hicieran una limpia de las buenas. Hicieron ahí. Como tú decías, pues el hotel se cerró en 2011 para renovaciones, pero ya ha sido reabierto. Y el último que te traigo, este es un clásico también, nos hemos ido por los edificios importantes, hablamos del Empire State Building. Ujú. Que bueno, que sí, que si realmente piensas en lo que estábamos diciendo de la teoría de más muertos, más fantasmas, realmente el Empire State debería de tener muchísimos fantasmas. Porque la de gente que se ha muerto desde la construcción, Y durante la construcción. no por eso digo, desde que lo empezaron a construir, durante la construcción, después de la construcción. Bueno, entonces el Empire State, para los que no lo conozcáis, se inauguró Que en será nadie. Que será nadie, pero por si acaso, se inauguró en 1931 y durante una década o varias décadas fue el edificio más alto del mundo. Ahora ya pues ya no procede, ¿no? Pero en aquel momento sí que lo fue. Quitándole, por solo un mes creo, el título del edificio más alto al Chrysler Ujú. Building. Y también importante que se construyó en un plazo récord de 11 meses. Sí. Que eso yo creo que tiene también... imaginas ahora? Eso también tiene relación Vale. con los fantasmas. De haber creado más Bueno, fantasmas. claro. Es que me parece un buen apunte el que tienes aquí. Las prisas... Porque las sombras que hay detrás de toda esta estructura de acero empiezan desde la construcción. En que, escritas que estén documentadas, conocemos 5 muertes oficiales. Aunque se sabe que en aquel entonces, por research que hemos hecho nosotros, no investigación, en aquella época cuando se construía, la muerte era como no sé, como una gripe casi, ¿no? Era como algo bastante habitual porque no había medidas de seguridad. Enfermedad laboral. Y no sé si os acordáis, pero la imagen esta icónica que sale en muchos pósters de Nueva York, ¿no? Que es la gente sentada, los trabajadores sentados en una viga, precisamente era durante la construcción del Empire State Building. Pues imaginaros, Ahí estaban. uno de esos que se estaban comiendo un bocadillo, que si no me equivoco creo que se confirmó que uno de los que aparece en la foto es vasco. Pensaba que ibas a decir que se confirmó que el bocadillo era de chorizo o de algo. No, pero uno de ellos era vasco, al menos de los que estaban ahí sentados en la viga. Pues nada, que 5 muertes están Oficialmente documentadas, pero no declaradas. Oficialmente le podemos añadir un cerito, ¿sabes? Sí. Y entonces, bueno, ¿qué hacen los fantasmas de...? Algunos dicen que se escuchan ecos de martillos, voces en otro idioma, que igual es vasco, ¿sabes? No, porque el vasco vivió. Acento irlandés o mohicano. El mohicano yo creo que es por los indios estos, los Mohawk, estos Sí. que venían de Quebec a montar estructuras metálicas, porque no tenían vértigo. Puede ser. Pero te traigo 2 como fantasmitas, subfantasmas específicos en el Empire State Building. Una es Evelyn McHale, Ajá. o McHale, no sé cómo pronunciar este apellido. McHale. Mahel. Que fue uno de los suicidios más conocidos.
Y es que no sé si... Yo siento que en España no hay tanta cultura de esto, ni en otro país que haya vivido, como en Estados Unidos, que la gente tiene como algo... De fantasmas. No, de tirarse Bueno. de los edificios, de los puentes. O quizás es que en otros países no se cuenta tanto. No sé. Total, que la Evelyn McLean esta decidió en 1947 tirarse del piso 86. Que es Porque donde vamos todos, ¿no? A la es donde terraza está, esa. es el mirador más bajo, yo creo. Que por eso han puesto las rejas esas súper altas. Bueno, entre otras cosas. ahora sí. para hacerlo tendrías que ser escalador. Total, que su cuerpo, yo creo que la razón por la que este suicidio en específico es tan conocido es porque cayó su cuerpo sobre un coche y en esa época que la prensa era muy sensacionalista salió en todos los periódicos. Entonces probablemente todo el mundo tiene en el recuerdo la imagen esa de la chica muerta encima del coche. Y otra que tengo es el choque del avión de 1945, que un bombardeo B-25 volando con una niebla muy densa se estrelló contra el piso 79 matando a 14 personas. Hubo un incendio terrible. Pero el edificio aguantó. El edificio estaba bien hecho. Bueno, en el nivel 78, ¿eh? Ahí 79, perdón. Bueno, quién sabe. Los supervivientes, hablan de paredes que se incendian solas justo después de... Sin razón aparente. O sea, Esto pasaba justo después del avión, del avión empotrándose. Entonces, pues nada, básicamente, chicos, cuando vayáis al Empire State, acordados de todos estos fantasmitas, a ver si tenéis suerte y veis a alguno, no sé. A ver si os sale alguno. Yo creo que más bien os pueden salir fantasmones, que es lo, También. que, es lo que más se prodigan por ahí. Como curiosidad sobre el Empire State, que me hace pensar mucho en los Ghostbusters, en los cazafantasmas, hay muchos psíquicos y mediums que piensan que el Empire State no es un edificio embrujado solo por un espíritu, sino que es un canal de conexión. Es la conexión con el... Es que te acuerdas que en el Ghostbusters, creo que, Sí, que la peli número 1... te lo iba a mencionar al final. Ah, vale, pues dímelo tú. Cuéntame. Que es en Ghostbusters, que yo creo que lo mencionamos por el cuartel de bomberos, pero Sí. el edificio donde que llaman Spook Central, que es donde se abría El ese epicentro portal del vórtice, sí, de interdimensional fantasmas. con el mundo del más allá. Es un edificio que está es el 55 de Central Park West con la 65. Bueno, realmente el edificio que sale en la película está retocado, le pusieron como en efectos como una pirámide encima. Es que es lo que te digo, que Pero el mentalmente... Empire State sí que lo tiene ya ahí. Claro, por eso te digo, a mí mentalmente me recuerda, o sea, como que leyéndome esto, cuando he leído lo del canal de conexión, he pensado, ostras, es que ya los de Ghostbusters ya lo sabía. ya lo sabían. Solo explotaron la leyenda. Sí. Wow. No sé, yo creo que ya esta noche no sé si ya voy a poder descansar Esta noche habrá que apropiadamente. hacer unas respiraciones profundas antes de irse a dormir. Muy bien, pues estas son nuestras historias de que Para no dormir. y que te helarán la sangre. Por 500 veces. No tanto como nosotros, que no nos estamos helando aquí todavía, Uf, yo sí, tengo la mano congelada. pero es por el terror. Es por Es el el terror terror. lo que te está dando frío. Muy bien, pues estas son las historias y without further ado, vamos a pasar ya para ir cerrando al feedback de los oyentes de WhatsApp New York Podcast. Yeah. Listen. Yo. It all started as a need for catharsis. Muy bien, pues estamos ya en la sección del feedback de los oyentes. No ha habido mucho, pero bueno, ahí ha llegado aquí cierto feedback que me parecen unas críticas devastadoramente negativas sobre El señor de Pizarro, tío, que estaba nuestro muy último motivado. episodio, Sí. y a mí me ha dejado más helado que las historias que hemos contado.
El señor de Pizarro se ultra motivó con el episodio número 12 y se ultra deprimió con el episodio 1. Pero lo que el señor de Pizarro y el resto de nuestros oyentes no sabe es que es una técnica de captación. Porque cuando empieza flojito, solo puedes acabar bien. Arriba. Y bueno, ¿por qué no dice? No dice que lo del el book club un rollo. Sí. Y que mejor que comentemos películas. Tu tema estrella. Películas, ya que el crítico de cine. Pero bueno, yo no lo descarto, ¿eh? Yo no descarto. Hombre, bien hecho porque tú... Que hagamos... Porque bueno, tienes una fan muy cercana a la que... Te ha amenazado. Vale, podemos hacer películas sobre Nueva York. Sí que tengo alguna biblioteca de películas. Podemos hacerlo. Yo no lo descarto. Pero lo que sí que hago ante este, ¿cómo se diría? Un smack, este golpe duro en mi moral del podcast, yo hago aquí un call to action, un llamamiento y pido a aquellos oyentes a los que sí que les haya gustado que se manifiesten. Yo he de decir que estoy con el señor de Pizarro. Si es que si ya no, desde porque adentro digo, ya... es que es demasiada presión leernos un libro. Pues era un libro de 50 páginas. Ese libro no, pero es que todos los que vengan van a ser más largos. Como tengamos que leernos un libro de verdad, entonces una peli, yo lo veo, 4 pelis me puedo ver en un mes, pero un libro... Vale, pues o sea, lo dejamos apuntado. Buscaremos un hilo conductor de pelis que podamos... El hilo conductor puede ser, déjame pensar, ¿Nueva York? Pero bueno, intentaremos afinar. Así que bueno, como... Oye, pero por otra cosa, o sea, espera, para que no te deprimas, también el señor de Pizarro dijo que quería venir a Nueva York solo para conocerte. Bueno, pues ya sabes, dices que estoy seguro, ¿no? Que no voy a recibir ninguna agresión. Entonces, bueno, si viene... Tendremos que esperar a que venga. Pues que venga y ya... Hablaremos de estos temas ante un café o una cerveza o lo que se tercie. Pero como este ha sido el feedback, yo para no irme de este podcast con mal sabor de boca, he recurrido a unas criaturitas que están hoy en día muy en boca de todos, que son nuestras queridas IAs o AIs o inteligencias artificiales. Okay. Así que ¿Qué les has preguntado? Me he ido primero a pues, la que antes empezó, que es ChatGPT. O sea, pero has puesto el podcast ahí y le has preguntado qué te ha Sí. parecido este episodio. No, le he preguntado qué sabes de WhatsApp en general. ¿Qué sabes de WhatsApp New York Podcast? Ostras, pero qué Pedí una review general. Qué egocéntrico, tío, qué narcisista. No, necesitaba feedback. Y digo, Y no estaba consiguiendo el feedback. digo, quiero feedback. Entonces te voy a Ok. decir lo que ha dicho ChatGPT de nosotros. Ok, ¿qué ha dicho? Dice, se trata de un podcast en español o con componentes en español. No se moja ahí, centrado en Nueva York, con el objetivo de hablar de lo que sucede allí desde una perspectiva cercana, sin caer en topicazos, tourist traps o clichés de Bueno, pues es que se ha influencers. copiado Ahí nuestro... vemos, ya sabes, ChatGPT de dónde está yendo. También nos dice que es producido desde Nueva York por 2 personas que se presentan como 2 New Yorkers. Son 2 farsantes que se presentan como... Son dos estafadores, se presentan. Está catalogado como de cultura y sociedad. Bueno. Nosotros lo hemos catalogado así, ¿no? Lo sé. Y se publica con frecuencia Cultura mensual. mucho. Sociedad, Bueno, frecuencia mensual, ahí lo ha clavado. muy bien, muy bien. Y tiene muy buenas valoraciones. Por ejemplo, A ver. en Apple Podcast aparece con un 5.0, con 6 reseñas en la versión española del portal. Con la escalofriante cifra de 6 reseñas. Bueno, Ok. pues eso es ChatGPT. Y luego me he ido a la competencia que es Gemini Vale. Gemini de Google, y también le he hecho la misma pregunta. Y dice, ya con súper entusiasta, dice, claro que sí, con gusto te cuento sobre el podcast WhatsApp New York Podcast. Eso te lo contesta para cada ¿Qué pregunta, me estás tío. diciendo, amigo? Ya, te veo con la moral baja, ¿eh? O sea, No, pues, te animas con muy poco. Jenny viene aquí a subirla, vale, vale. Dice, es un podcast que te trae a Nueva York desde el punto de vista de 2 de sus residentes, Nuria y Emilio. Ah, dicen nuestros nombres. Sí. Vaya. Su objetivo es hablar de temas cotidianos de la vida en la Gran Manzana, evitando los típicos tópicos turísticos. Lo esencial del podcast, el enfoque.
narran su experiencia como vecinos de Nueva York, compartiendo historias y discusiones sobre la vida diaria, la cultura y los eventos de la ciudad. Ah, bueno, no está nada mal, ¿eh? Gemini, oye, mucho mejor, Temas ¿no? de los episodios. Tratan asuntos de diversa índole. Por ejemplo, en sus primeros episodios han hablado sobre casos como los City Bike Hustlers y Sí, sí, el sí. Fire Hydrant Fish Pond. Ese también Sí, que no hemos hecho el update, deberíamos de mirar a ver qué ha pasado con él. no sabemos, tendremos que ver cómo está aquello. Además de crónicas personales sobre eventos como Open House New York, Sí, un clásico. o conferencias sobre la Estatua de la Libertad, que yo creo que fue eso de que hablé yo una vez. Lenguaje. El podcast está disponible en español, ahí no hay discusión. Disponibilidad, lo puedes encontrar en plataformas como Apple Podcast y tienen una presencia en YouTube bajo el nombre de WhatsApp New York Podcast. Bueno, que parece ser un canal, aquí ya se meten cosas técnicas que no nos interesan. En resumen, si te interesa una perspectiva auténtica y de a pie sobre la vida en Nueva York, contada por residentes en Nueva York, este podcast podría ser una buena opción. Yo ya me voy contento a casa. Yo ya Hoy ya puedes dormir, ¿no? si no vienen los espíritus. Pues sabes que cada día le puedes preguntar, ¿eh? Si te apetece, ¿sabes? Sí, o sea, como subirte la moral. Bueno, pero eso decían que la gente está haciendo terapia con estas cosas. Y Sí, veo que funciona, tío, veo que pues funciona. Sí, a mí, por lo menos en esto del podcast, bueno, ya me ha dejado A ti tranquilo. tranquilo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Muy bien. Hey, look, a quarter century. They asking me what's next. Hand me the keys. Pues vamos a ir despidiendo el podcast sin solo diciendo que nuestros métodos de contacto, que bueno, en resumen, que vayáis al Instagram, que todos los mensajes por Instagram, WhatsApp New York Podcast, y si queréis también nuestra página web whatsappnewyorkpodcast.wordpress.com, donde ahí veis todos los podcasts publicados y los podéis escuchar. Eso es. Bueno, tenemos correo también, ¿no? Lo que pasa es que nadie Sí, lo mira, nadie ¿no? lo usa. Eso es whatsappnewyorkpodcast@gmail.com, y podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast que Sí. os podáis imaginar. Y más de una vez si queréis, ¿eh? Sí, podéis estudiar cada podcast. Escucharlo más de una vez por si Así que- a veces nos obviáis. Vamos, A ver, a mí me pasa, ¿sabes? nos odian. Por si lo pones por la noche para dormir, ¿sabes? Y luego, Verdad, luego te lo levantas por la retomas. mañana y ya se te ha olvidado lo que has escuchado mientras soñabas. Y así ya nos despedimos hasta el próximo podcast, que saldrá ya el 6 de diciembre. Sí, tenemos que empezar a cuadrar agendas para Ya- grabar en Navidad. Ya entrando en pista en Navidades, donde tenemos que hacer nuestra típica sesión de grabación de podcast Triplete de podcast, porque ya son fechas donde hay todo tipo de viajes, festividades. cenas, celebraciones y cachondeos de todo tipo, así que tendremos que coordinarnos. Perfecto. Pues nada, hasta el próximo podcast, Nuria. Escribirnos, amigos. No os cortéis. Nos vemos. Por los bares. Adiós. Adiós. Back when my self-esteem looked like a poorly painted portraits, persistently plagued with a poor perception at a young age. And yeah, some old heads knew no better, but hey, you know the come up, charge the grown-ups to the letter, so we swallowed the ills and the bullshit that they fed us, product of a system who's to blame for errors of an era. Now it's upon us.